Patriotas son los cholos, ¿verdad? Sí, son los que más salen. Hoy estamos a 14 de septiembre. Ya mero viene el 16 de septiembre. Por eso, muchas banderas de México. Legal, ¿verdad? Sí. No, hombre. Presumiendo del alcohol, ¿verdad? Ey. Empezaremos todo el fin de semana con su reportaje de locura. No se desesperen, hermanos, ya mero llegamos. Ya mero llegamos. Ya prontito llegamos. Ahora la pegamos. Están haciendo los preparativos para el 16 de septiembre. Acá es donde nosotros vamos a predicar. Aquí ya habían visto que habíamos predicado, pero pues es un nuevo día. Vamos a predicar otra vez de vuelta aquí en el kiosco. Este kiosco. Vamos a predicar. Y después vamos a predicar ahí donde está la fuente. Venimos a partir el un mensaje del Señor Cristo que en la Biblia lo más de poder palabra textualmente dice el evangelio es poder de Dios para la nación. Entonces vamos a mensaje que es una noticia dice el evangelio, buena noticia, pero hay un texto en la Biblia y dice esto, dice en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los humanos, para los hombres, dice aquí, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y uno de nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero vamos a morir, dice la Biblia que un día moriremos. El problema no es la muerte como tal, el problema no es la muerte. Sé que hay personas que podrían decir, pues que no le va a tener miedo a la muerte. Hay personas que no le tienen miedo a la muerte, o al menos eso dicen. Yo no le tengo miedo a la muerte, dicen algunas personas. Pero ¿sabes algo? No es que le tengas miedo a la muerte. Un día morirás, igual que yo, todos moriremos. Y según la Biblia, iremos delante de un Dios que es triplemente santo. Eso es algo terrorífico, según la Biblia. Porque en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque esto tendría que ser algo horrendo, ir a Dios. Si algunos dirían, si a mí me han enseñado que Dios es amor, y Dios ama a toda la gente. Eso es verdad, pero realmente la palabra de Dios dice en Salmo 7:11, dice que Dios es juez justo y que Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Y ese que está aquí predicándote es un pecador. Sería mentiroso
jamás a una persona que diga yo no he pecado. En el mundo no vas a encontrar a una persona que diga yo no he pecado jamás. Si hubiera alguien que dijera pues yo no he pecado, dice la Biblia que es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos hemos pecado sin excepción, por eso es que el Evangelio tiene que ser predicado y la misma palabra de Dios dice id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A qué hora? En todo momento se tiene que predicar el Evangelio a toda persona. A quien sea que tenga enfrente, se le tiene que predicar el Evangelio. No dice una religión, dice predica el Evangelio. Y el Evangelio es la vida, muerte, resurrección y segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Pero algunos dirán, ¿pero por qué Evangelio? Porque eso es buena noticia. Es buena noticia porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué sería esto una buena noticia? Porque la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, tuvo una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Jamás cometió pecado, jamás le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Si él no tenía pecado. Bueno, la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él toma el pecado de cada uno de nosotros sobre sí, como si él lo hubiera cometido, y es castigado recibiendo el castigo que tú mereces recibir y yo por la eternidad en el infierno. Por eso también Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. ¿Sabes algo? Al momento de predicar este mensaje, yo no espero que a toda la gente le guste escuchar este mensaje, ¿no? Porque después que aquí se lo aborrecieron, por decir la verdad, pues dime, ¿quién es este pecador que está aquí? Tengo que predicar el Evangelio no para caerle bien a nadie. Realmente, al predicar el Evangelio, al predicar la buena noticia, yo no espero caerle bien a la gente. El Evangelio creo que es algo bueno para nosotros, porque según la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ni tú ni yo podemos hacer nada para agradar a Dios y así al momento de morir ir a la vida eterna. Y eso lo dice la Biblia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? Porque la fe nomás así en cualquier cosa nos salva. La fe en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, lo dice Juan capítulo 3:16. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te puedes dar cuenta? Desde que inicié, no te he mencionado el nombre de mi iglesia. Tampoco te he dicho que tienes que ir a mi iglesia porque solo mi lugar de reunión tiene la verdad. Pero salvo Cristo, y de hecho viene en la Biblia en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién va a guiar al pecador a la verdad? Dios, solamente. Yo vengo, echo la semilla, y el que hace la obra en el corazón de cada una de las personas es Dios. Yo no. De igual manera como le tengo que predicar el Evangelio a mis hijos, el que hace la obra es Dios. Una persona puede estar toda su vida escuchando el Evangelio de Cristo y nunca creer. Algunos otros podrían creer que creen en Cristo, que creen en Dios y realmente estar engañados. Creer que su religión es la verdadera cuando realmente la única verdad es Cristo. Muchos podrían defender su religión cuando realmente el único que te puede salvar no es tu religión,
mundo. Tu religión o tu secta no te va a salvar. El único que murió en la cruz fue Cristo y es el único que te puede dar la vida eterna. Según la Biblia es el único camino al Padre y fuera de él no hay salvación. En este momento yo podría engañarte y decirte cosas que tú quieres escuchar, son agradables a tus oídos y caerte bien, pero realmente tú de esta manera te podría engañar y tú ir al juicio delante de Dios y no ser salvo. Porque el único que te puede dar la vida eterna que murió en la cruz es Cristo. Esa es la verdad que a muchos no les gusta escuchar, pero que se tiene que predicar. Porque Él es el único que te puede dar la vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás cometió pecado, jamás le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. De hecho, hay un capítulo en la Biblia, y creo que si tienes Biblia, sería muy bueno que investigaras y leyeras este capítulo. Es Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Y hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los humanos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fíjate, con todo esto, Dios quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? Dice, con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios verá en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho con su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, por los que le hicieron mal. ¿Te das cuenta? El punto que quería llegar es que aquí dice, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? ¿De quién era la ira que cayó sobre Cristo? Según la Biblia, era la ira de Dios. Esa ira debíamos recibirla tú y yo, pero por la eternidad en el infierno. Cristo recibe esa ira para que, según Juan capítulo 3, el que cree en él tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo fue castigado, fue azotado, recibiendo la ira de Dios, fue aplastado, según dice la Biblia, que él no parecía humano. No tenía parecer. Después de haber sido azotado, fue a la cruz del Calvario, y estando en el madero, él clamó al Padre, le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Hijo de Dios se sintió desamparado? Él se sintió desamparado para que tú no seas desamparado cuando mueras y vayas al juicio delante de Dios. Eso es el sustituto
del pecador. Después de haber dicho, ¿por qué me has desamparado?, dijo, consumado es. Y con esto estaba diciendo, terminado la obra, he pagado la deuda de los pecadores. Después de esto, él decidió cuando morir, entregó su espíritu, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de sus pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Sabes algo? Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, no delante de un sacerdote, delante del gran sacerdote. ¿Quién es ese gran sacerdote? Según la Biblia, el gran sacerdote es Cristo. Dios te manda que confieses tus pecados delante del gran sacerdote y él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cuál? Bueno, el peor pecado que hayas cometido, lo perdona Cristo si crees en él. Esto se escucha muy fácil porque cualquiera podría decir, bueno, pues yo creo en Cristo desde que era niño. Muchos podrían decir creo en Cristo, pero nunca ver un cambio en su vida. Ser la misma persona siempre. Pero aquel que dice creer en Cristo, debe haber un cambio en su vida. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son nuevas. Por eso es que todo aquel que dice creer en Cristo, creer en Dios, debe haber un cambio en esa persona. Si no hay un cambio, realmente no ha creído y no está en Cristo. Si puede, irá al infierno, porque no ha creído. Ha estado engañado creyendo que cree cuando en realidad es una mentira. Confía solamente en Cristo. Según la Biblia dice, cree en Cristo y serás salvo. Pero claro, habrá frutos de arrepentimiento, habrá un cambio en tu vida y tú te darás cuenta si realmente has creído en Cristo o solamente ha sido toda una hipocresía. Porque muchas personas dicen, ok, aquel dice creer en Dios y es un borracho, se mete con muchas mujeres, es bien mal hablado. Bueno, muchos dicen creer en Dios, muchos dicen creer en todos los santos, pero nunca haber nacido de nuevo, nunca haber creído realmente en Cristo. Creen en Cristo, pero quién sabe en cuál Cristo. Pero aquel que cree en el Cristo verdadero, en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo de Dios, en el Todopoderoso, en el Señor, en aquel que gobierna, si alguno dijera, Cristo es el Señor, si verdaderamente es tu Señor, Señor es aquel que gobierna. Si es tu Señor, pero Cristo no gobierna tu vida, pues no es verdaderamente, no crees en el Cristo verdadero. Sino probablemente hay personas que han creído en un Cristo que han fabricado su Cristo y ellos han puesto en ese Cristo los puntos que a ellos les convienen y no han creído en el Cristo verdadero, en aquel Creador, en el Todopoderoso, en la puerta, en aquel que murió en la cruz del Calvario, en el Cordero de Dios, sino en otro Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Habrá evidencias en tu vida si realmente has creído. Si no has creído, seguirás igual. Seguirás creyendo en tu Cristo. Pero no habrá un cambio en tu vida seguirá siendo un engaño. Y al morir, no irás a la vida eterna. Es doloroso y esto causa coraje a algunos, pero realmente el que cree en Cristo tiene un cambio de vida. Cree en Cristo, en el verdadero Cristo, y Él te dará la vida eterna y Él mismo cambiará tu vida. Dios te bendiga.